Donald Tyson es un autor prolífico, conocido por sus escritos sobre ocultismo, magia y esoterismo. Listaré algunos de sus libros más destacados. 1. Necronomicon, The Wanderings of Alfred. Es un relato ficcional inspirado en el famoso libro ficticio de H. P. Lovecraft, el Necronomicon. 2. Tetragrammaton, The Secret to Evoking Angelic Powers and the Key to the Apocalypse. Explora el poder oculto del tetragramaton y su relación con el apocalipsis y la magia angélica. 3. Grimorio de Necronomicon. Una expansión sobre el concepto del Necronomicon, proporcionando rituales y fórmulas mágicas. 4. The Power of the Word, The Secret Code of Creation. En este libro, Tyson explora el poder mágico del lenguaje y las palabras. 5. The 13 Gates of the Necronomicon, A Workbook of Magic. Un libro práctico que explora 13 puertas o vías para acceder al conocimiento prohibido del Necronomicon. 6. Enochian Magic for Beginners, The Original System of Angel Magic. Introducción a la magia enoquiana, un sistema desarrollado por John D. Edward Kelley. 7. The Demonology of King Jamesi, includes the original text of the Demonology and News from Scotland. Análisis del Tratado del Rey Jamesi sobre demonología, incluyendo una edición comentada del texto original. 8. Sexual Alchemy, Magical Intercourse with Spirits. Explora las prácticas de magia sexual y su conexión con los espíritus. 9. The Fourth Book of Occult Philosophy. Atribuido a Agrippa, Tyson ofrece una edición comentada y ampliada de esta obra. 10. Familiar Spirits, A Practical Guide for Witches y Magicians, un manual práctico para trabajar con espíritus familiares. Donald Tyson residió en Halifax, Nueva Escocia. Ya desde muy pequeño se sintió atraído por la ciencia, gracias a su gran fascinación por la astronomía. Inició sus estudios universitarios con el propósito de obtener una licenciatura en ciencias, pero se sintió desilusionado con la aridez de una visión mecanicista del universo y dirigió sus estudios hacia la lengua inglesa. Tras graduarse con honores, ha seguido una carrera como escritor que abarca todos los aspectos de la tradición esotérica occidental. Es autor de más de una docena de libros, así como el creador de Liber Lilith, un grimorio gnóstico. Aclaración sobre el personaje Carl Steiger. Carl Steiger es un personaje mencionado en el libro Liber Lilith de Donald Tyson, pero no hay evidencia de que haya existido como persona real. Donald Tyson, autor del libro, es un escritor y ocultista conocido por sus obras sobre magia y espiritualidad. En la introducción de Liber Lilith, Tyson presenta a Carl Steiger como un misterioso figura que le proporcionó información y conocimientos sobre Lilith. Sin embargo, muchos expertos consideran que Carl Steiger es un personaje ficticio creado por Tyson para agregar profundidad y misterio a su narrativa. No hay registros históricos ni menciones de un Carl Steiger relacionado con el ocultismo o la magia en la época en que Tyson escribe el libro. Es posible que Tyson haya utilizado este personaje para proteger su fuente de información real, crear un elemento narrativo atractivo o simbolizar la conexión con la tradición oculta. En resumen, Carl Steiger no es una figura histórica verificable, sino una creación literaria de Donald Tyson. Donald Tyson cuenta que la publicación largo tiempo retrasada en inglés del Liber Lilith es el resultado de una serie de cartas que intercambié con el místico alemán Carl Steiger durante un período de 2 años. Steiger, quien prefería autodenominarse como alquimista espiritual, era bien conocido en un pequeño círculo de ocultistas con el que mantenía contactos personales en lo que fue entonces el Berlín Occidental, pero debido a su incapacidad por interesar legítimamente a editores sobre sus investigaciones, sigue siendo una nulidad virtual entre los estudiosos ocultistas y divulgadores. En la primavera de 1989, él me escribió por medio de mi editor americano para discutir sobre ciertas teorías concernientes al mecanismo subyacente de la magia que empleé como argumento en mis libros. Aunque su tono estaba lejos de ser conciliador, en el transcurso de nuestra correspondencia me acostumbré a su estilo habitualmente combativo, reconocí en sus observaciones la acción de un intelecto profundamente penetrante que había dedicado una considerable energía al examen de recónditas cuestiones que para la mayoría de estudiosos pasaban como algo sin solución. Su carta me hizo volver a replantearme algunas de mis propias posiciones, y yo le respondí en cierto modo invitándolo a futuras correspondencias. Había más puntos de acuerdo que desacuerdo entre nosotros, y pronto nos empezamos a tutear. Dudo en referirme a Steiger como a un amigo. Él era fanáticamente xenófobo y hacía comentarios racistas y antisemitas en sus cartas que encontré desagradables. En cualquier caso, su habitual aire de desapego y frialdad emocional parecía evitar la intimidad de la amistad.
Steiger me golpeó como el habitante de un tiempo y lugar diferentes que flotaba a través de una especie de mundo de ensueño y solo tocaba suelo en la parda materia terrestre de la realidad cotidiana cuando conducía para resolver necesidades prácticas. Él era constitucionalmente incapaz de mantener un trabajo, como admitió en una de sus cartas. Solo Dios sabe cómo era capaz de alimentarse y vestirse. Más tarde descubrí que tenía una hermana casada que vivía en Bonn y que de vez en cuando le enviaba dinero. Aproximadamente 6 meses antes de su muerte, él mencionó que tenía en su posesión un manuscrito en latín al que llamaba Liber Lilith. Normalmente era muy reservado en cuanto a los asuntos pertinentes a sus experimentos personales, pero llegó a revelarme que el asunto en el que estaba implicado era la evocación de un espíritu, y me dijo que ya se había embarcado en una prolongada serie de rituales basados en sus técnicas. Naturalmente yo estaba bastante interesado en oírle más sobre este trabajo. Su título era completamente desconocido para mí. No hay ni una sola mención de él en el voluminoso Historia de la Magia de Thorndike, ni es citado por Butler o cualquier otro catalogador de los manuscritos ocultos. Supuse que Steiger se estaba refiriendo simplemente a algún trabajo existente bajo un título no registrado. Las variantes en los títulos de los manuscritos ocultos abundan. Cuando mencioné a Steiger mi fracaso al rastrear el trabajo, él me escribió que de hecho era desconocido y me dio el título completo en latín: Liber Lilith sive de coitus larvis, el libro de Lilith, o sobre la copulación con los espíritus. Sin embargo, rechazó decirme más en ese momento. Los indicios proporcionados por este título sobre la probable materia del texto me intrigaron intensamente. Aunque hay muchos trabajos sobre la evocación de los espíritus, no hay casi nada en la literatura antigua sobre el asunto prohibido del contacto sexual con los espíritus, aun cuando semejante contacto sexual es descrito en las escrituras religiosas y en el folclore de todos los países. Un grimorio occidental consagrado a este tema sería una rareza, por decir poco. Estas fueron mis consideraciones al pedirle más información de Steiger. Durante la primavera de 1990, le planteé el asunto del Liber Lilith varias veces de manera casual en el cuerpo de mi correspondencia con Steiger. Pero cada vez me esquivo. Quizás con el criterio de detener mis preguntas por fin estuvo de acuerdo en hacer una traducción inglesa del texto, y no oí hablar nada más del tema. Supuse en ese momento que simplemente deseaba imponer silencio sobre mi interés con una promesa futura y no tenía ninguna intención real de hacer la traducción. Esta asunción demostró ser bastante injusta. En un momento tardío del verano de ese año una de mis cartas a Steiger no obtuvo respuesta. Después de esperar bastante tiempo y antes de pedir explicaciones por los caprichosos fallos del servicio postal, escribí de nuevo preguntando si le había ofendido de algún modo insospechado por mis argumentos sobre los temas ocultos. Aunque brusco incluso hasta el punto de insultar las opiniones de otros, era sensible a cualquier crítica sobre sus propias creencias. Varias veces en el pasado me había visto forzado a justificar algún comentario sobre sus teorías que yo había hecho de manera casual sin la menor intención de ser crítico. Pasó un año. Abandoné toda esperanza de tener noticias de Steiger cuando me llegó un paquete de Bonn cuyo remitente era la hermana de Steiger. Ella me devolvió mis últimas 2 cartas y me informó que Steiger había muerto sin darme ningún detalle más. Ella dijo que Steiger había indicado que deseaba que yo tuviera los documentos adjuntos para usarlos como quisiera. La frialdad en su nota me llevó a sospechar que el fallecimiento de Steiger no fue profundamente sentido, pero esto pudo haber sido simplemente debido a su falta de habilidad en el inglés. Ella había visto por las cartas de Steiger que yo no sabía nada de alemán, y fue lo suficientemente atenta como para escribirme en mi propio idioma. El paquete consistía en una fotocopia del manuscrito Liber Lilith en latín, el cual se encontraba en mal estado por las anotaciones en bolígrafo rojo hechas por Steiger. También había una traducción inglesa parcial del texto en la que evidentemente había estado trabajando en el momento de su muerte, y un juego suelto de notas que bosquejaban la historia del trabajo hasta donde Steiger había sido capaz de trazar. Pero el objeto más fascinante era un libro de contabilidad encuadernado en tela lisa y negra que Steiger había usado como una especie de diario para apuntar el discurrir de sus experimentos con el Liber Lilith. Estos eran los materiales, aparte de unas notas propias, que forman el cuerpo del trabajo presente. Las notas y el diario estaban escritos en inglés. Solo puedo especular que Steiger hizo esto para impedir a cualquier observador casual conocer su contenido. Aunque tenía un inglés poco fluido, Steiger era vanidoso sobre sus habilidades lingüísticas.
También es posible que él pensara desde un principio que yo sería el depositario eventual del diario. Antes de su muerte, Steiger pudo traducir alrededor de 3/4 partes de Liber Lilith al inglés. Paso por alto los pasajes poéticos como oraciones e invocaciones, probablemente con la intención de regresar a ellas después de completar las partes más sencillas de prosa. Yo he proporcionado estos pasajes en inglés del latín, y en el proceso me he tomado la libertad de hacer el texto completo en un estilo más uniforme. En cuanto recibí el paquete, escribí a la hermana de Steiger pidiéndole en un idioma delicado alguna información de sus últimos días. El tiempo que pasó antes de que contestara indicaba su vacilación a la hora de revelarme los detalles, pero finalmente me envió una sola página donde decía que su hermano se había suicidado ingiriendo una solución cáustica, y había dejado escrito en una nota encontrada entre sus papeles que debían enviárseme por correo los materiales que yo había recibido. Ella me dijo que todo el asunto de la muerte de su hermano era intensamente doloroso para ella, y me pidió que no me comunicara con ella en el futuro bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué Steiger me enviaron el manuscrito, y no a uno de sus socios más íntimos de su círculo de Berlín? Posiblemente él albergaba un profundo respeto por mis libros, lo que era aparente en el combativo y burlón tono de sus cartas. Él sabía que todo el asunto de la evocación de los espíritus era un estudio especial para mí, y puede haber juzgado que mis credenciales profesionales asegurarían que el Liber Lilith encontraría en un futuro una vía para ser impreso en vez de quedar oculto durante décadas en algún armario. Uno de los mayores fracasos de los que están comprometidos seriamente en los experimentos de magia práctica es su fanática pasión por el secreto. Él pudo haber temido que su grupo de Berlín guardara el manuscrito para su uso privado. También puede ser que en los últimos meses de su vida Steiger no tuviera un completo control de sus propias acciones. Pues era más acorde con su naturaleza el deseo de conservar el anonimato del Liber Lilith para protegerlo de lo que él consideraba una profanación a manos de los escépticos de universidad. Debido a ciertos desaires que él había sufrido por intentar someter sus escritos sobre alquimia a eruditas publicaciones, Steiger había desarrollado una actitud de corrosivo desprecio hacia todas las instituciones de aprendizaje formal. Habría recurrido a su irónico sentido del humor, llevándose el Liber Lilith a la tumba, y así impedir a los estudiosos conocer su existencia. Todo esto es una especulación mía. Solo Steiger podría decir por qué confió tan preciosa reliquia literaria a un relativo extraño, pero ahora Steiger está muerto. Sin embargo, un minucioso examen de su diario me ha llevado a creer que sus últimos pensamientos no eran los suyos propios. El asunto de su experimento había asumido una realidad independiente y había empezado a manipularlo bajo los niveles de su conciencia vigílica donde eran imposible de combatir. Él pudo haber creído verdaderamente que mantenía una voluntad libre. O más bien, ella podía haber permitido que lo creyera, justo hasta el momento en el que él vertió el fluido de limpieza industrial entre sus labios. Incluso pudo haber muerto, con una sonrisa. Dato curioso sobre su libro Liber Lilith, Grimorio gnóstico, es que aunque Lilith tiene origen en la antigua Mesopotamia, 2100 a.C., y Barbelo proviene de textos gnósticos del siglo II después de Cristo. Ambos personajes se mencionan en el Lilith Grimorio gnóstico debido a la naturaleza sincrética de la tradición gnóstica. Los gnósticos solían incorporar elementos de diversas tradiciones y mitologías antiguas en sus enseñanzas, creando conexiones entre ellas. En este contexto, Lilith representa la feminidad divina, la oscuridad y la libertad. Barbelo simboliza la primera emanación de la divinidad, la sabiduría y la creación. Ambos personajes se unen en el Grimorio para representar la unión de opuestos y la armonía cósmica. Este sincretismo permite explorar nuevas perspectivas y significados en la espiritualidad gnóstica.